Bienvenidos al primer episodio de LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Hoy es 15 de octubre de 2020. Mi nombre es Dubrasca Sapiaín, miembro del Departamento de Corporativo de Lega Abogados. Me acompaña en los micrófonos Carlos García Soto, socio del área de Derecho Público de nuestra firma. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy contento, Dubrasca, de acompañarte en este primer episodio de LegaCast. Siempre bienvenido a los espacios de LegaCast, este innovador proyecto de Lega Abogados, que busca poner en contexto los temas legales más importantes de la actualidad, con entrevistas a especialistas que nos ayuden a entender el impacto o los riesgos aplicables a los negocios en Venezuela. En este episodio vamos a conversar sobre los envíos de mercancía puerta a puerta y sus riesgos, del impuesto a los grandes patrimonios y de la situación de los registros respecto a la valoración de los aranceles aplicables en la venta de inmuebles. Desde hace unos años, en Venezuela han aumentado las importaciones y con ellas los llamados envíos puerta a puerta han tomado protagonismo en el comercio nacional. Por ello que hoy tenemos el placer de conversar sobre este tema con nuestro consultor Gonzalo Capriles y la abogada Luzmeli Rey. Bienvenidos, doctor Capriles y Luzmeli, ¿cómo se encuentran? Hola Carlos, hola Dubrasca, encantada de acompañarlos. Hola a todos, un placer participar en este LegaCast. Bienvenidos. Hemos visto un aumento de importaciones. Es común encontrar en locales comerciales distintos productos importados. ¿Qué hace tan atractivos los envíos puerta a puerta? Gracias por tu pregunta, Dubrasca. Antes de responder, aclaremos en primer término que las importaciones puerta a puerta pueden realizarse a través de empresas de servicios courier o en ejecución de un contrato de compra-venta internacional suscrito bajo el Incoterms DDP, esto es Delivery Duty Paid, es decir, entrega con derechos pagados. En la modalidad de uso de las empresas de servicios courier, estas se encargan de recoger, transportar internacionalmente, desaduanar, distribuir y entregar las encomiendas al destinatario final. En esas operaciones participan el vendedor, la empresa que presta el servicio courier en el exterior, el corresponsal en Venezuela y el destinatario final de la encomienda. En un contrato suscrito bajo el Incoterms DDP, las personas involucradas son el vendedor, quien funge como exportador, y el comprador, que se comporta como consignatario. Esos contratos suponen mayores obligaciones para el vendedor, quien deberá contratar los operadores logísticos en el país de procedencia y de destino, encargarse de los trámites de exportación en el país de procedencia y de importación en el país de destino, entre otras obligaciones. Y el comprador solo deberá pagar el precio y recibir las mercancías en el lugar acordado. En el caso de los envíos courier, el valor de los bienes no debe exceder de $2.000 por envío. En ambos casos se debe cumplir con el pago de los impuestos en aduana. En el caso de los envíos courier, solo cuando el valor de la encomienda supere los $100, y en ambas situaciones se debe presentar ante las autoridades aduaneras los permisos, licencias, certificados que sean requeridos según la naturaleza del producto. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué hace atractiva estas operaciones? Que los compradores recibirán los bienes adquiridos en el extranjero en sus residencias, empresas, recintos o almacenes, y un tercero se encargará de cumplir con las formalidades para el ingreso de los bienes al país. Muy interesante, Luzmeli, porque lograste sintetizar las distintas aristas comerciales que estas operaciones tienen y lograste de alguna forma resumir los distintos pasos comerciales y jurídicos que hay que cumplir para realizar este tipo de operaciones. Pero ahora veamos el tema desde otra perspectiva. Doctor Capriles, quisiera preguntar, ¿qué implican y a quiénes afectan en esta materia las sanciones económicas que ha dictado el gobierno de Estados Unidos? Adelante, doctor Capriles. Para responder tu pregunta, es necesario definir dos asuntos. En primer lugar, ¿quién debe cumplir con las prohibiciones y restricciones establecidas en las órdenes ejecutivas que imponen sanciones en relación con Venezuela?
En segundo término, ¿qué es el gobierno de Venezuela según esas órdenes ejecutivas? Sobre el primero de esos asuntos, quienes deben cumplir con las provisiones y restricciones de las órdenes ejecutivas son las personas de los Estados Unidos, esto es, los ciudadanos estadounidenses, los extranjeros que sean residentes permanentes legales en los Estados Unidos, las compañías, corporaciones, asociaciones, etc., constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos o constituidas conforme a las leyes de otros países, pero que funcionen en los Estados Unidos, por ejemplo, porque tienen unas sucursales en ese país. Y por último, cualquier persona, física o jurídica, que esté en territorio estadounidense. Sobre el segundo asunto, hay que aclarar qué es el gobierno de Venezuela. Según las órdenes ejecutivas, el gobierno de Venezuela abarca al Estado venezolano, al gobierno en todos sus poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, oral y electoral, y en todos los niveles territoriales, nacional, estatal y municipal, y a las empresas del Estado y otros entes descentralizados, tales como PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Por otra parte, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, o FAC por sus siglas en inglés, mantiene la lista de nacionales especialmente designados o personas bloqueadas, que incluye a personas naturales y jurídicas vinculadas con el gobierno de Venezuela, es decir, altos funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional, empresas y empresarios ligados al gobierno de Venezuela, etc. Las personas de los Estados Unidos tienen prohibido mantener toda relación comercial con alguna de esas personas. En suma, la prohibición general establecida para las personas de los Estados Unidos es la de tener relaciones comerciales con el gobierno de Venezuela o con cualquier persona incluida en la lista de nacionales especialmente designados o personas bloqueadas, salvo que se trate de la provisión de alimentos, medicinas o ropa, o de que se trate de realizar alguna operación permitida por una licencia general o específica de la OFAC. Espero haber respondido tu pregunta. Sin duda, doctor Capriles, muy clara esta segunda arista que nos interesaba tratar hoy acerca de este tema, ¿no? Porque usted ha, de alguna forma, pues, hecho referencia a, una circunstancia muy particular del caso de Venezuela desde hace unos años, como son los riesgos que suponen las sanciones dictadas por el gobierno de Estados Unidos para algunas de las operaciones comerciales vinculadas con Venezuela. Entonces, teniendo esto en cuenta y a manera de conclusión, ¿ustedes podrían aclararnos entonces cuáles son los riesgos que existen para los sujetos que intervienen en estas operaciones? Claro, Carlos, buena pregunta. Conforme a la normativa aduanera venezolana, existen una serie de riesgos y, por nombrar algunos, el consignatario o propietario de los bienes puede incurrir en ilícitos aduaneros por errores en la clasificación arancelaria o en la valoración de los bienes declarados, por no declarar bienes y por importar mercancías que no cuenten con los permisos, licencias o certificados de ser aplicables. Y en estos casos pueden aplicarse multas y hasta el comiso de esos bienes, e incurrir en un delito de contrabando por incluir en contenedores, carga consolidada o envíos courier mercancías no declaradas. Esto por nombrar algunos. Excelente, Luzmeli y doctor Capriles. Muchísimas gracias por su valiosa información. Pues muy bien, vamos a iniciar este segundo tema de nuestro primer LegaCast y nos acompaña para ello otra invitada de lujo, nuestra socia del área de impuestos, Natalie Rodríguez. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. No, encantados de tenerte en este primer LegaCast de Lega. Y pues bueno, fíjate que estábamos pensando en un tema que es de actualidad y que pensamos que puede ser interesante para quienes nos oyen. Se acerca la fecha para declarar el impuesto a los grandes patrimonios y nos preguntábamos cuando preparábamos este LegaCast quiénes deben estar preparados para este tributo y en qué los podría afectar. Cuéntanos, Natalie, ¿cómo ves este tema? Así es, Carlos. El pasado 30 de septiembre culminó el ejercicio fiscal de este impuesto. Y con la foto o radiografía del patrimonio neto a esa fecha es que deben los sujetos pasivos especiales que para ese momento tengan un patrimonio neto mayor a 150 millones de unidades tributarias, que es el equivalente a día de hoy a 2.250 millones de bolívares. Recordemos que el valor de la unidad tributaria actualmente está fijado en 1.500 bolívares por unidad, declarar y pagar este impuesto. Insisto y repito,
solamente aquellos que sean calificados como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria y que tengan un patrimonio neto de ese valor. ¿Cuál es el gran problema que se presenta? ¿Cómo determinar la base imponible de ese impuesto? Es decir, ese patrimonio neto, sobre todo con respecto a los inmuebles. Porque la normativa aplicable dispone que será el mayor valor de 3 metodologías. La primera, conforme al catastro actualizado. La segunda, el precio corriente de mercado. Y tercero, el precio de adquisición actualizado. Y se emplazaba la Administración Tributaria, en aquel momento, cuando salió la norma, a dictar las normas de valoración para determinar dichos valores. Normativa que hasta la presente fecha no ha sido publicada. Si bien es cierto, algunos municipios sí han actualizado el catastro, pero ni ha sido la totalidad de ellos y por otro lado no tendrías comparable para hacer o cumplir con el dictamen de la norma, que es comparar los 3 valores a ver cuál es mayor. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, consideramos que el contribuyente puede aplicar lo previsto en la disposición transitoria sexta de la ley, que fue prevista, pues, como su nombre lo dice, de manera transitoria para aquel primer ejercicio, y declarar entonces conforme al valor razonable que disponga para el momento del nacimiento o del cumplimiento de la obligación tributaria. Ahora bien, ¿podría la Administración Tributaria dictar ahora esas normas y pretender que se apliquen al ejercicio ya cerrado? No, porque se trata de normas que establecen un elemento esencial de esa obligación tributaria y serían aplicables entonces solo a los ejercicios que se inicien después de su entrada en vigencia. Perfecto, Natalie, nos queda todo muy claro. La verdad es que ciertamente es un tema de inmediata actualidad, así que muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer LegaCast. A continuación recibiremos a nuestro último invitado de este primer episodio. Ya para cerrar, tendremos a nuestro socio Juan Enrique Eichster con un tema que nos afecta a todos a la hora de vender un inmueble, porque a quién no se le han presentado obstáculos a la hora de realizar estos trámites. Bienvenido, Juan Enrique. Muchas gracias, Durasca. Juan, explícanos qué es lo que está pasando en los registros y cómo se están calculando los aranceles que deben pagarse a la hora de vender un inmueble. Con muchísimo gusto. Te comento, de acuerdo con la Ley de Registro y Notariado, la venta del inmueble genera una tasa que puede ser del 0,40 al 0,60%. Uno pudiera pensar que es sobre el precio del inmueble. Sin embargo, el SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, lo calcula es sobre la base de unos valores referenciales por metros cuadrados que ellos manejan. Así, por ejemplo, cuando tú introduces la dirección del inmueble y la ficha catastral en el registro inmobiliario, el sistema SAREN te genera unos precios referenciales por metros cuadrados. Estos precios están sumamente alejados de la realidad y en algunos casos hemos conocido de precios referenciales de 7 y hasta $8,000 por metro cuadrado, lo cual definitivamente no es la realidad venezolana. ¿Qué ocurre? Que cuando tú aplicas entonces la tasa sobre estos precios tan elevados, sobre estos valores tan elevados, te da el pago de unos derechos de registro, en muchos casos exorbitantes y desproporcionados. Hemos conocido casos, por ejemplo, de una casa en una zona alta, una casa costosa de $1 millón y tanto de dólares, pero que cuando generan la planilla de derechos de registro te puede dar $120,000, $150,000, lo cual es evidentemente más del 0,6% y viene siendo más de un 10%, cosa que no tiene ningún tipo de proporción. Aquí realmente lo que debería ocurrir es que el SAREN reajuste los valores referenciales a los metros cuadrados a la realidad del mercado actual, que definitivamente no es la misma que existió hace 5 o 6 años cuando hubo el gran boom inmobiliario y efectivamente llegaron a haber precios altos, sin embargo no tan altos como los que calcula el SAREN. Esa es la situación. Muchísimas gracias, Juan Enrique, por acompañarnos el día de hoy. Muy valioso tu aporte. Gracias. Esperamos que la información compartida por nuestros invitados el día de hoy sea de gran utilidad para nuestros oyentes. Ahora bien, Durasca,
¿qué nos cuentas acerca de las novedades de Lega durante estos días? Bueno, Carlos, les traigo una gran noticia. Este año el Lega Abogados fue reconocido con 9 áreas de práctica en el rango 1 de la revista Legal 500. Además, nuestros profesionales recibieron 13 reconocimientos individuales. Felicitamos a todo el equipo por este gran logro. Entre los eventos de esta semana tenemos la participación tuya, Carlos, en la jornada anual de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo que se llevará a cabo el día de hoy, 15 de octubre. Adicionalmente, la última semana de noviembre tendremos el evento de Venezuelan American Chamber de E-Commerce 2020, donde nuestros socios estarán presentes como ponentes del evento. Pues muchísimas gracias. Ahí estaremos para acompañar a nuestro equipo en esos próximos eventos de los que nos has contado. Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram como lega.lo. Si te gustó nuestro podcast, por favor suscríbete al canal, compártelo con tus amistades y déjanos un like en tu plataforma preferida. LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela.